Buenas tardes. Mi nombre es Margarita Moreno Conde y soy conservadora del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del Museo Arqueológico Nacional. Dentro del tercer ciclo de conferencias sobre la actualidad de la investigación arqueológica en España, damos hoy la bienvenida a Ana Gutiérrez García Moreno, con quien ya tuvimos la suerte de contar en el Seminario Internacional sobre Paisajes e Historias en torno a la piedra en 2017, y que hoy nos va a acercar a un yacimiento particularmente interesante, la cantera del Médol, que es, sin lugar a dudas, la más espectacular de entre la multitud de canteras que jalonan el territorio de la antigua ciudad romana de Tarraco, la actual Tarragona. Esta cantera va a ser, además, la principal suministradora de material pétreo para la construcción y monumentalización de la ciudad, que se convertirá en capital de la España citerior durante la República Romana. El Médol ha sido objeto de admiración ya desde tiempos remotos por su espectacularidad, su especial configuración en profundidad y por su célebre pináculo central, conocido como la Aguja. Su importancia dentro del conjunto patrimonial tarraconense fue reconocida con su declaración como monumento artístico histórico ya en 1934, bien de interés cultural en 1985 y, más recientemente, Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. Sin embargo, no será hasta el año 2010 cuando, a raíz de un incendio, se descubra un nuevo sector de explotación, hasta entonces desconocido, y especialmente a partir de 2013, cuando comiencen a desarrollarse proyectos de estudio específicos en este excepcional yacimiento, inicialmente dentro de la rehabilitación y musealización del enclave, impulsado en un primer momento por Abertis, y posteriormente en el marco de varios proyectos de I+D dirigidos desde el Institut Català d'Arqueologia Clàssica. En estos últimos años, y además de puntuales intervenciones arqueológicas distribuidas en puntos de especial interés y de estudios geofísicos, se ha realizado la prospección exhaustiva del área de extracción y se ha llevado a cabo la documentación detallada de todos los frentes, la microtopografía y el estudio de otros elementos del entorno inmediato de la cantera, entre los cuales una posible zona de embarque de los bloques obtenidos en dicha cantera para ser llevados hasta Tarraco, que se encuentra a apenas 6 kilómetros de distancia. Como veremos esta tarde, a pesar de las dificultades intrínsecas de investigar en un yacimiento de estas características, el resultado ha supuesto un salto cualitativo sustancial, pues ha permitido conocer no solo las distintas fases cronológicas de la explotación, sino también aspectos tecnológicos, logísticos, de gestión y de organización de la actividad productiva y cotidiana en esta cantera, elemento clave en la configuración urbanística de Tarraco, la capital de la mayor provincia romana del occidente romano. Ana Gutiérrez García Moreno es directora de la Unidad de Estudios Arqueométricos del Institut Català d'Arqueologia Clàssica en Tarragona desde el año 2017 e investigadora Ramón y Cajal en el mismo centro desde el 2018. Es también investigadora adscrita al Institut de Recherche sur les Archéomatériaux de la Universidad de Bordeaux-Montaigne, en Francia, máster en análisis cerámicos y líticos para arqueólogos por la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y doctora en arqueología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ana Gutiérrez ha centrado sus investigaciones, siempre desde una perspectiva interdisciplinar, en la explotación, uso y distribución de mármoles y otros materiales lapídeos en época romana, cuyos resultados ha plasmado en numerosas publicaciones. Investigaciones que ha desarrollado en varias instituciones, tanto nacionales como internacionales, entre las que se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona, la de Southampton, la British School en Roma o la Universidad de Bordeaux-Montaigne. Sin más dilación, cedo la palabra a la conferenciante de esta tarde, que nos va a invitar a un asombroso paseo por uno de los espacios más singulares de nuestra geografía, cargado de historia. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al MAN la invitación a participar a este ciclo de conferencias que, como su nombre indica, agrupa las novedades arqueológicas más destacadas del panorama nacional y, por lo tanto, es un orgullo y un honor que el Médol, el proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en esta cantera romana, pues sea parte de él.
También quiero agradecer las amables palabras y la introducción realizada por la doctora Margarita Moreno Conde, así como el apoyo infinito y fundamental recibido por el Departamento de Difusión del museo, sin el cual hubiera sido imposible realizar no solo esta conferencia, sino todo el ciclo de conferencias en esta situación de pandemia. Agradecerles de verdad su paciencia, su apoyo y su infinita comprensión a todos. Gracias. La cantera romana del Médul se sitúa a unos 9 kilómetros al noreste de Tarragona, la antigua Tárraco, y capital de la mayor provincia de la Hispania romana. Esta cantera es la mayor del noreste peninsular y se sitúa junto al lado de ejes principales viarios como son la autopista AP7, la autovía A7 que discurre casi en paralelo a la autopista en este punto y la antigua Nacional 153 que recorre parte de lo que antes era, o en gran parte lo que antes era la antigua Vía Augusta. Esta cantera se sitúa en un terreno que es propiedad de la concesionaria de Autopistas Abertis, una de las más importantes a escala nacional y también mundial, y que desde siempre ha demostrado una sensibilidad especial hacia el patrimonio y hacia los elementos patrimoniales o culturales que se sitúan en su entorno. Además, esta cantera se sitúa muy cerca de un área de servicio de la cual recibe el nombre, o sea, el área recibe el nombre de la cantera, un área en la cual se contabilizan alrededor de medio millón de visitas de viajantes al año, lo cual implica un potencial de visita de estas personas a la cantera muy importante. Esta cantera, de todas formas, no es la única de este territorio. En esta zona de aquí se encuentran varias otras canteras mucho menores, mucho más pequeñas, que al no contar con la protección que ha supuesto esta inclusión en los terrenos de la autopista, pues han sido integradas en estas urbanizaciones que fueron jalonando la costa o el litoral tarraconense a partir del boom turístico de finales de los años 60 y sobre todo durante los años 70 del siglo pasado. No solo no está sola en esta zona, el Médul, sino que además no es la única del territorio de Tárraco. Muchas otras canteras han sido documentadas, algunas de las cuales para ellas tenemos una confirmación de época romana, para otras no, pero que no obstante demuestran esta gran actividad extractiva y de aprovisionamiento de material lítico en torno a esta capital romana que fue Tárraco. No obstante, esta cantera, de la cual aquí tenemos una imagen de la parte central, destaca por ser la mayor del territorio, como decíamos, y además por tener una especial configuración, sobre todo en esta parte central que visualizamos. Se trata de la parte conocida como Clot del Médul, lo cual significa hoyo en catalán, ¿vale?, que recibe además que alberga un pináculo central de unos 20 metros de altura. Este pináculo es un elemento excepcional, no se encuentra en otras canteras. El único paralelo en realidad que hemos encontrado en una cantera es la de Glanum, la de la ciudad de Glanum, cerca de Saint-Rémy de Provence, donde se pudo confirmar ahí sí que el abandono de este pequeño pináculo respondió al hecho de que la piedra en este punto pues no proporcionaba o no tenía las cualidades necesarias. En cualquier caso, esta configuración, este aspecto excepcional y esta magnitud de la cantera es lo que explican que ya desde tiempo atrás fuera objeto de admiración, tal como demuestra la visita del príncipe Carlos de Viana en 1461, ya, o sea, en el siglo XV, o incluso como de nuevo demuestra en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, cuando los representantes del municipio de Tarragona deciden recibir al archiduque
archiduque Carlos de Austria, uno de los pretendientes al trono de España en esta guerra de sucesión, en este lugar, en el Medul. Este interés como vestigio del pasado romano y sobre todo el interés por conservarlo empiezan de forma más importante o de forma importante a mediados del siglo XIX, lo que puso las bases de su reconocimiento como un monumento durante el primer tercio del siglo XX. Es en efecto en 1920 cuando el Medul es incluido en la lista de monumentos artísticos a instancias de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y también en el 1931, poco después, cuando se declara Monumento Histórico Nacional. Todo ello en un contexto en el cual la importancia del Medul a nivel cultural y en el contexto del impulso de la cultura catalana que tuvo lugar en estos inicios del siglo XX, hace que en el Medul también se impulsen otros actos culturales, como por ejemplo los conciertos, una serie de conciertos Natura que tuvieron lugar entre 1930 y 33, en lo que se denominó el Auditorio Natural de Cataluña, aprovechando las cualidades acústicas de este lugar, digamos, de esta especie de anfiteatro natural, ¿vale? O incluso muchas visitas de centros excursionistas con un claro interés científico. Todo ello lleva a finales del siglo XX, ya por la década de los años 80, a su declaración de bien interés cultural. Y poco después, en el 93, se declara también el Medul como bien cultural de interés nacional. Ambos lo que serían o lo que se podrían considerar como un preámbulo a su inclusión en el conjunto monumental de Tarragona, que incluye pues el circo, el anfiteatro y todos los restos de la ciudad, pues también se incluye el Medul y se declara Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. Todo ello, esta propiedad por parte de Abertis y este interés en conservar este espacio de esta empresa, junto con el interés general por parte de la sociedad, hacen que la cantera haya conservado a lo largo de todos estos siglos su fisonomía original, a pesar de encontrarse en una zona, como hemos visto, altamente modificada por grandes infraestructuras viarias, incluso a pesar de algunas propuestas de reexplotación que tuvieron lugar a mediados de los años, del siglo XX. El Medul no se explica sin Tárraco y Tárraco no se explica sin el Medul. La abundante necesidad de material para la construcción, el crecimiento y monumentalización de la Tárraco romana, no olvidemos que es uno de los núcleos de más temprana fundación, se funda un praesidium poco después de la llegada de los romanos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica, y este núcleo va creciendo gracias sobre todo a su importante rol en esta guerra y durante las guerras cántabras, lo que lleva a recibir el estatus de colonia ya en época de César o poco después, y a ser declarada capital o a recibir el estatus de capital de la provincia, la que fue primero Citerior y después Tarraconensis, de la provincia que fue la más grande, como decíamos al principio, de la Hispania romana e incluso de la mitad occidental del Imperio Romano. Esta importancia, Tárraco, recordemos que en su momento álgido llegó a tener entre 80 y 85 hectáreas y llegó a albergar entre unos 25 y 30.000 habitantes. En este momento de mediados del siglo I, siglo II después de Cristo, implicó una gran necesidad de materia prima para, como decíamos, dotarse de infraestructuras, crecer y sobre todo para monumentalizar su aspecto, su aspecto urbano, acorde con este estatus, digamos, de la ciudad más importante en todo este extensísimo territorio. Además, está situada en una zona estratégicamente muy importante, en temas de comunicación, es un puerto principal de recepción de
de productos de la península y de recepción de productos, digamos, mediterráneos y todo y la riqueza que todo ello genera necesitaba reflejarse en el aspecto de la ciudad, evidentemente. Así pues, la piedra del Mèdul es omnipresente en la edilicia pública y privada también de esta ciudad. Además, sin embargo, también la encontramos utilizada para elaborar estatuaria, como soporte epigráfico, incluso para algunos sarcófagos de época romana, aunque siempre fue sobre todo utilizada como material de construcción. El interés por este yacimiento tan particular no solo se centra en la arqueología, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, también tiene un interés desde el punto de vista de la vegetación, de la flora y de la geología. El Mèdul, sobre todo por su configuración como hoyo, tiene una especie de microclima más húmedo, una temperatura un poco más baja que en el exterior, que permite un mayor crecimiento de cierto tipo de árboles y de vegetación, y acoge ese hábitat de especies animales que muy raramente se encuentran en la parte superior. De ahí que ya desde antiguo muchos de los estudios que se realizan en el Mèdul tengan una visión mucho más amplia. Arqueológicamente, la primera actuación que se tiene documentada está vinculada a la restauración y adecuación de itinerarios de visita promovida por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña junto con el Ayuntamiento de Tarragona, y que permitió construir un primer mirador, esta puerta de entrada que vemos aquí, tipo arco de triunfo un poco monumental, y definir unos primeros itinerarios que fueron los que marcaron la visita durante muchos años. En este contexto que decíamos de que el Mèdul es objeto de estudios por parte de muchas disciplinas diferentes, llevó a que también desde el punto de vista geológico fuera objeto de estudio. Estos estudios se realizaron o fueron realizados principalmente por Aureli Álvarez desde la Universidad Autónoma de Barcelona y también por José Luis Prada, y permitieron la definición petrográfica y mineralógica de este material, ¿vale? Que se trata de una caliza bioclástica del Mioceno, en realidad esto ya se sabía, pero definirlo bien para poder utilizarlo en estudios específicamente destinados a intentar encontrar la relación o ver qué objetos y qué zonas digamos, de edificios y de infraestructuras, pues como la muralla, el circo, fueron construidas con materiales específicamente llegados del Mèdul, o bien definir de qué otras canteras de la zona podrían haber venido. Pues esto se realizó en este momento de finales del siglo XX, principios del XXI, y permitió además definir de forma un poco más clara lo que son los dos grandes tipos de piedra que tradicionalmente se conocen, que se explotan en el Mèdul. Por un lado, la llamada pedra del Mèdul, que es la que vemos aquí en la parte superior. Básicamente se trata del mismo tipo de piedra, solo que en la caliza del Mèdul, que toma nombre de la cantera, se encuentra un mayor contenido bioclástico y más conservado, y por lo tanto visualmente, macroscópicamente, esto es visible, y en cambio en lo que se conoce como soldó, esta fracción bioclástica está mucho más fragmentada o incluso es menos presente. De todas formas, todo forma parte del mismo afloramiento y a nivel, por lo que nos interesa, pues no presenta diferencias o no implica diferencias significativas. Posteriormente a estos estudios, la cantera fue objeto de, aunque sin actuaciones, de estudios vinculados bien a la tesis doctoral realizada por una servidora sobre las canteras romanas situadas en este extremo noreste de la península, lo que ahora es la Cataluña, que se integró dentro de varios proyectos financiados por el Ministerio y dirigidos bien desde la Universidad Autónoma de Barcelona por parte primero de Isabel Rodà y después, posteriormente, en el ICAC. Y lo que sí cabe recalcar,
Y estos estudios permitieron definir ya una serie de características de la cantera que veremos más adelante. No obstante, en ese primer momento, o en esta época, digamos, de impasse entre el siglo XX y siglo XXI, cabe mencionar la primera actuación arqueológica llevada a cabo en el entorno de la cantera, no dentro, digamos, en la zona de extracción, pero sí en el entorno, y que consistió en la excavación de una acumulación de un montículo de bloques que se hallaban depositados entre la misma cantera y la carretera nacional, la autovía. Esta excavación, este depósito, vamos a llamarle de esta manera, entre comillas, fue realizada en dos fases, la segunda de las cuales la llevó a cabo la empresa Codex y permitió sistematizar y organizar, entender mejor esta gran extensión de bloques, ¿vale? A pesar de que no se obtuvieron datos cronológicos claros, sí que lo que puso al descubierto fue la conservación de un conjunto importantísimo de inscripciones en forma de epígrafes grabados o bien grafitos pintados, bien en rojo o bien en carboncillo, en muchos de estos bloques. Cabe especificar que la mayor parte de estos bloques presentaban fracturas, estaban rotos, en fin, muy pocos eran aprovechables, con lo cual todo ello parece confirmar la existencia en este espacio, al exterior de la cantera y orientado hacia el mar, de un taller dedicado bien al primer desgaste de estos bloques o a su organización o incluso al control de la calidad de los bloques antes de ser trasladados hacia la capital y por lo tanto su punto de destino. Estas inscripciones han sido objeto de un estudio específico realizado por parte de Serena Vinci, iniciado en el ICAC y continuado desde la Universidad de Bordeaux-Montaigne en Francia, y que ha sido recientemente publicado, si no me equivoco, a finales del año pasado o principios de este mismo año, en el Journal of Roman Archaeology, y que pueden ustedes consultar, pero que una de las cosas que, aparte de confirmar que todas estas inscripciones responden a toda esta organización de la producción, incluso a identificar algunas anotaciones de tipo calendario con fechas, una de las cosas que ha permitido también confirmar es que que esta producción tuvo como destino la construcción del complejo monumental del llamado Foro Provincial de Tárraco, este gran complejo que se erige en época Julio-Claudia en la parte más elevada de Tarragona y que constituye su elemento más de prestigio urbano de la ciudad. Hasta ese momento, hasta el año 2010, hasta el año 2010, la cantera estaba definida por 4 sectores, además del que acabamos de ver, que aquí está marcado con el 5, esta acumulación de bloques, que son los que se presentan aquí. Una parte central está llamada clot, formada por 2 grandes salas, la sala meridional, que es la que alberga este pináculo que les he mostrado antes, una sala septentrional, también muy ancha y profunda, que se unía a la anterior por un pasillo estrecho, junto con zonas de menor envergadura o de menor extensión situadas o identificadas a este y oeste del clot. Sin embargo, en agosto de 2010, a raíz de la declaración de un incendio fortuito en la zona este del clot, aquí tenemos el clot, todo este territorio fue el que fue afectado por este incendio, se puso al descubierto una nueva zona, todo un nuevo sector de explotación que no solo amplió lo que hasta entonces conocíamos como sector 3, sino que permitió identificar un nuevo sector, puesto que no estaba en contacto directo con el anterior, llamado sector 6, de extracción, y en donde las evidencias de trabajos antiguos eran muy claras, muy distintas, y con un potencial de contribuir al conocimiento del medio muy importante.
Es por eso que se plantea dentro del marco de un proyecto mayor, un proyecto llamado Proyecto Básico y Ejecutivo de la Rehabilitación de la Cantera Romana del Mèdul, promovido por ACESA y elaborado por Adella Associats Arquitectes, promovido por ACESA en colaboración con el Gobierno de España, de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Tarragona y el Ayuntamiento, ¿vale? Un proyecto que, como decía, es mucho más amplio y que comprendía acciones en el área de servicio, pero sobre todo también en el mismo yacimiento. Dentro de este proyecto, entonces, es cuando se nos abre la posibilidad de realizar un estudio específico arqueológico en el marco de las rehabilitaciones planteadas, en el cual se proponen 3 tipos de acciones. Por un lado, la prospección de terreno, por otro lado, la documentación exhaustiva de todos estos frentes que van saliendo, que fueron saliendo a la luz y que se preveía que iban a salir más a la luz a raíz de esta rehabilitación y readecuación, y más importante, incluso, no, más no, pero también muy importante, la posibilidad de realizar una pequeña intervención arqueológica, es decir, una excavación arqueológica que al final se concretó en 8 pequeños sondeos. Todas estas acciones fueron planteadas para intentar contribuir en 3 grandes aspectos sobre esta misma cantera. Por un lado, poder definir su extensión y poder conocer de forma más clara, más definida los frentes, el volumen y la cantidad de frentes reales, además del volumen y de extracción real, es decir, por primera vez no, porque se había propuesto un primer cálculo, pero aproximarnos de forma más clara al volumen de extracción real, puesto que estaban apareciendo nuevos sectores que hasta la fecha no se conocían, y sobre todo intentar definir de forma más clara la cronología de frentes que parecían o que podían ser de época antigua, y distinguirlos de frentes de época moderna o frentes incluso, además de los contemporáneos, modernos, de los que podrían haber seguido el mismo tipo de extracción. Además, otra gran fuente, digamos, de información a la que nos orientamos fue entender las técnicas y estrategias de explotación puestas aplicadas, digamos, en esta gran área de producción romana, para entender mejor un tipo de yacimientos muy desconocido y a la vez fundamental para entender todo lo que es la construcción, el ciclo constructivo de una ciudad romana. Y finalmente, también en ese sentido, ir un poco más allá de las evidencias en los frentes y de estas estrategias de explotación mismas, para intentar ver aspectos relacionados con cómo se organizaba y cómo se gestionaba esta producción, los diferentes momentos y vida interna, digamos, cómo va creciendo y cómo se para, o como momentos de estas actividades en la cantera, cómo se gestionaban aspectos relacionados, pero que no siempre son directamente visibles, como por ejemplo los residuos que se crean en todas estas extracciones, y en definitiva en ver con más profundidad esta relación de la cantera con su contexto, es decir, su entorno inmediato, pero también con la ciudad que abasteció. De esta forma, un último objetivo también que me había olvidado de comentar fue intentar delimitar o llegar a la delimitación del área afectada por la protección por las protecciones, digamos, de CIN y BIN, y sobre todo también de patrimonio mundial, puesto que, dado que hasta entonces la cantera no había estado perfectamente definida, este aspecto quedaba aún un poco, digamos, no totalmente delimitado en las plantas. Evidentemente, la limpieza previa de la vegetación, que fue realizada dentro del proyecto general
para disminuir el riesgo de nuevos incendios, en primer lugar, y también para contribuir a la mejora de este bosque, de este espacio, digamos, de interés natural, porque existía una sobrevegetación en algunas zonas, e incluso que había llegado incluso a algunas enfermedades en ciertos árboles. Todo ello nos permitió a nosotros seguir, o digamos, las tareas de seguimiento y control de estas actuaciones han sido una parte importante de nuestra tarea arqueológica porque nos han permitido llevar a cabo una prospección exhaustiva de las áreas hasta entonces inaccesibles y visualizar de forma mucho mejor las que sí eran visibles. Todo ello ha llevado, por lo tanto, a identificar con precisión todos los frentes de extracción existentes y evaluar su posible adscripción cronológica a partir de las evidencias conservadas en estos frentes, cosa que no es sencilla. Aquí tenemos la planta que ha derivado de todo este trabajo, pero además nos permitió esta prospección localizar una zona de explotación situada al norte del Clot, que aquí la vemos, una zona de pequeño tamaño y cuya localización además nos pareció que podría estar relacionada con tareas de prospección destinadas a comprobar la calidad de la piedra de cara a la futura progresión de la extracción, por ejemplo, intentar abrir nuevos frentes o incluso a determinar zonas con potencial extractivo, ¿vale? Y también nos permitió detectar 3 áreas con fragmentos de cerámica romana en superficie. Una situada cerca de este mismo punto y las otras 2 en la parte entre la cantera, digamos el clot, y la carretera. De toda la cerámica recuperada, que en realidad no es mucha, son unos 135 fragmentos, nos permite proponer una cronología de ocupación centrada en el segundo tercio del siglo I después de Cristo, con una posible reocupación del lugar a finales del siglo IV o a lo largo del siglo V después de Cristo, pero, como decía, de forma muy, muy puntual. Una de estas 3 zonas que comentaba se encuentra justo al lado de esta noria, situada entre la autopista y la autovía. Aquí vemos el talud de la autopista. Y podría quizás también estar, es la que ha permitido identificar mayor número de fragmentos y que pensamos que podría estar también relacionado con esta presencia de agua en este punto. Estas tareas de desbroce también han permitido sacar a la luz el muro de contención de la rampa de acceso al clot y aquí la tenemos vista, tiene unos 8 metros y medio de alto de largo por unos 2 metros de alto en su zona mayor conservada y está formada por grandes bloques y también pequeños unidos por mortero. Pero también 2 pequeñas albarradas, mucho menos evidentes, que funcionaban como contención de los grandes montículos de esquirlas depositados en la parte exterior oeste de la cantera. Estas son de más difícil situar a nivel cronológico porque no han podido ser excavadas. La rampa, luego veremos que hemos podido determinar su cronología, pero no podemos descartar que fueran ya construidas estas albarradas en época romana para, como decía, contener todos estas acumulaciones, estos montículos de esquirlas que se sitúan aquí y evitar que bajaran a la parte interior del medo. A la vez, esta limpieza ha permitido también comprender mejor ciertos elementos, como por ejemplo esta masa rocosa exenta situada en la parte central de la sala septentrional y que hasta entonces no se había podido identificar, parecía que era una parte de un frente y el resto estaba cubierto por vegetación, y zonas de interés que posteriormente fueron las seleccionadas para realizar las excavaciones. Paralelamente, la empresa SOT SL llevó a cabo una serie de prospecciones geofísicas de distinta naturaleza. Todas ellas estaban destinadas a intentar averiguar o obtener mayor conocimiento de las zonas de la cantera que no podían ser excavadas, y la idea era relacionar estas zonas, estos recorridos, digamos, con georradar que se realizaron, con las zonas que sí pudieron ser excavadas. En algunas zonas los resultados fueron mejores, por decirlo de una manera, sobre todo cuando se pudieron relacionar con los sondeos que nosotros realizamos. Ahí se pudo comprobar que efectivamente casaban los datos obtenidos,
En otras partes fueron menos esclarecedores, pero no obstante también interesantes. También se realizó por parte de esta empresa un modelo 3D interactivo y integrado del pináculo, porque la presencia de una zona de discontinuidad geológica en la cantera y en toda la cantera también afectaba este pináculo, y eso conllevaba riesgos de posibles desplazamientos o de caídas. Esta actuación fue sobre todo destinada a poder consolidar este elemento y ha permitido detectar la presencia de grietas y espacios vacíos no visibles en su interior, lo que ha permitido reforzar una de las hipótesis que ya se planteaban para dejar este pináculo, y es que fuera, como en el caso del Glanum, por razones de que la piedra en este punto no presentaba suficiente calidad para ser explotada y por lo tanto se dejó a la vista. Quiero agradecer aquí a la empresa SOT que nos ha permitido, que nos ha proporcionado estas imágenes para poderles presentar, aunque fuera de forma muy sumaria, esta parte de los estudios realizados. Además, la segunda gran parte de nuestro trabajo consistió en las tareas de documentación exhaustiva de todas estas zonas una vez ya limpiadas de maleza y definir topográficamente toda la cantera. En realidad, el plano que les he mostrado antes es el resultado de todos estos trabajos que se realizaron o que se plasmaron sobre una base topográfica del terreno con curvas de nivel a cada medio metro, y en los que se han situado, como decía, todos estos frentes de talla, además de los elementos detectados, otros elementos tipo muros, áreas con cerámica en superficie y también los distintos montículos de los que ya les vengo hablando desde hace un ratito. Estos montículos claramente visibles en esta zona o entre la zona, digamos, entre el clot y el sector occidental de la cantera, forman un elemento muy importante de la topografía de la cantera, como veremos más adelante también. También este mapa ha permitido, pues como decía, definir estas áreas, el área afectada y definir los nuevos, la extensión real, el crecimiento de estos nuevos sectores. Les paso aquí algunas imágenes de estas zonas que hemos podido documentar, y que, conscientes de la excepcional visibilidad de las evidencias en ese preciso momento, recordemos que la vegetación sigue creciendo, ahora esto ya no se ve de la misma manera, han sido objeto de una documentación fotográfica sistemática de todos los elementos y de las evidencias en superficie justo en el momento de ser recién liberadas de la maleza. Todo ello ha completado el corpus de datos sobre el tamaño, tipos de bloques, zanjas, huecos para cuñas, etcétera, documentados en el MEDUL, y en realidad es la base documental esencial sobre la cual nosotros hemos estudiado y definido los procesos de elaboración y las técnicas de extracción, esta cadena operativa de la producción de material pétreo de las que les hablaba. También esta documentación gráfica nos ha permitido analizar a gran escala la cantera, es decir, la orientación de los frentes, cómo se articulan los unos respecto a los otros, la topografía natural y lo que también les comentaba de los desechos de talla. Aquí vemos una imagen general de la parte inicial de esta zona entre el clot y el sector de explotación occidental, donde vemos que efectivamente hay una gran acumulación de bloques, aquí de nuevo las albarradas, y aquí en la parte interior donde vemos las pequeñas montañitas que no tienen nada de natural, son totalmente una construcción antrópica derivada de la actividad humana en la cantera del MEDUL. Un poco la idea, aquí tenéis, aquí les muestro uno de los esquemas realizados en las canteras de Aliki, de Aliki, creo,
donde se proponen estas evoluciones, como la cantera va creciendo y cómo estas zonas de depósito se van constituyendo de forma paralela para permitir el avance, o sea, la extracción, ¿no? Pero al mismo tiempo el avance de estos frentes sin que supusieran bloqueos de frentes de piedra buena. En cuanto a la intervención arqueológica, cabe destacar que se trata de la primera excavación arqueológica realizada en el interior de la cantera. Por lo tanto, eso ya de por sí tiene una importancia fundamental. Y como les decía antes, consistió en varios sondeos situados en puntos de especial interés que podemos ir definiendo en las fases anteriores del proyecto. Dos de ellos se sitúan en el sector oriental y consistieron en la limpieza de una zona donde se observa una sucesión de sillares perfectamente separados para su arranque. Aquí vemos a Jordi López, compañero que codirigió las excavaciones arqueológicas realizadas en el Médul, compañero en el ICAC me refiero, que dirigió conmigo las excavaciones arqueológicas realizadas en el Médul. Y también otra zona en una cota menos elevada, no explotada, con una cavidad en el interior que la vemos aquí y que tenía un especial interés que ahora veremos. Aunque ninguno de ellos, ninguno de los dos sondeos ha permitido, digamos, ha proporcionado material que permita acecharlos, sí que han permitido documentar un gran número de evidencias de extracción mucho mejor conservadas que las que quedaron en su mismo sector, pero al aire libre. Y nos ha permitido, por lo tanto, ver aspectos concretos de este proceso de extracción. Así, por un lado, destaca el contraste entre la homogeneidad de tamaños de los 4 bloques que vemos aquí en esta primera área, con otros bloques de estas mismas zonas, por ejemplo, aquí uno, y sobre todo en este sector de aquí, ¿vale? Y por el otro lado, en el sondeo 2, pudimos documentar diferentes tipos de cuña que nos hace pensar en que probablemente la extracción aquí tuviera lugar en una época postromana. Además, esta limpieza y esta excavación de esta zona nos permitió confirmar que esta cavidad que habíamos detectado y que habíamos pensado que podría estar relacionada con algún sistema de captación de aguas, en realidad, recordemos que el agua es un elemento fundamental para poder trabajar en la cantera, puesto que para ir reparando y afilando las herramientas de cantero, pues se necesitan pequeñas herrerías que estarían en las canteras y ellas necesitan agua. En cualquier caso, esta cavidad pertenece a un sistema de canales kársticos que lo que hacen es explicar el por qué. Aquí tenemos la entrada y aquí tenemos la salida de estos canales kársticos, que lo que hacen es explicar el por qué esta zona de extracción se abandonó y no se continuó. El resto de sondeos que se practicaron en el Clot principalmente estaban orientados a intentar determinar la cronología de varios elementos visibles. Así, por un lado, pudimos confirmar que la rampa de acceso al interior de esta zona central del Clot y la construcción adyacente, de la cual se conservaban, como hemos visto antes, los encajes de las vigas de un techo, en realidad existían ya en época romana. No nos lo esperábamos, tengo que confesar que fue una sorpresa, pero la excavación de este pequeño punto, que está directamente relacionado con la rampa, puesto que están al mismo nivel, permitió documentar una pequeña estructura tipo cobertizo con un muro en su parte, un muro muy rudimentario, que es el que vemos aquí en su lado oeste, ¿vale? Y que consistiría probablemente en una especie de cobertizo con cubierta vegetal
inclinada hacia el norte y sostenida por un poste que también vemos, perdón, no, que se encontró aquí, un poste de un agujero para un poste. Lo importante de esta excavación es que, a pesar, de nuevo, de lo parco del material documentado, sí que pudimos, bueno, destaca el hallazgo de un denario con busto de Tiberio en el anverso, perdón, y una libia excedente como pax en el reverso, denarios acuñados en la seca de Lugdunum en los años 36-37 después de Cristo, y que probablemente circuló poco porque presentaba muy poco desgaste. Esto es de especial interés porque nos permite o nos confirma que esta pequeña estructura, este pequeño cobertizo ya funcionaba en época romana y que la rampa alrededor también existía en ese momento. Asimismo, la pequeña excavación practicada en la base del pináculo central permitió observar no solo que la profundidad de la extracción en este punto era de 20 metros más de lo que, o sea, 20 metros, 4 más del nivel de suelo actual, sino que también en su base quedaron 3 bloques por extraer antes de su colmatación. Aquí vemos 2 de ellos, ¿vale? Y que todo esto sucedió, o que quedaron a medio extraer, en un momento entre el año 27 a.C. y el 19 después de Cristo. Esta fecha la hemos podido determinar gracias a la datación por carbono 14 de un fragmento de carbón que apareció en el estrato en contacto directamente con la roca, junto a también algunos fragmentos de cerámica romana muy parcos, y así como pequeños fragmentos de hierro, quizás de esquirlas de herramientas utilizadas en esta cantera. Por lo tanto, ello confirma que esta parte o que esta sala meridional del Clot existía ya en época republicana y que fue posteriormente colmatada con residuos de talla de otros sectores de explotación. La secuencia estratigráfica, aquí la vemos, ¿no? Vemos esto no es el fondo es aún más abajo, un primer suelo, y aquí la parte ya superior. Pues como decía, esta secuencia estratigráfica permite definir 2 suelos de circulación, uno relacionado con esta primera colmatación, que sería en el que se apoya el jalón, y otro situado entre un segundo y tercer gran vertido de esquirlas y bloques descartados. Es muy probable que uno de estos suelos, aunque es difícil definir cuál, sea el que se detectó también en el sondeo 5, practicado en el estrecho paso que une los 2 grandes espacios que conforman el Clot. En este punto la potencia de los estratos de colmatación es mayor, pero la profundidad original se encuentra a una cota similar a la de la base del pináculo. Además, las evidencias de varios recortes y marcas en negativo en esta zona, además de esto, en esta zona encontramos un testigo único y sorprendente de la actividad extractiva, un gran bloque rectangular completamente arrancado y en perfectas condiciones que fue abandonado in situ. Por encima de esta colmatación se detectó un estrato con materiales del siglo XIX-XX justo delante de una pequeña cubeta rectangular excavada en la roca para recoger agua de lluvia, ¿vale? Y que fue pavimentada con baldosas. Todo ello nos permite relacionarla con el último periodo de vida de la cantera, del cual también tenemos abundantes evidencias en el sondeo abierto en este mismo sector al pie de la pared de enfrente, justo enfrente. En este punto existe un pequeño armario aquí, excavado en la roca, en el que aún se conservan parcialmente inscripciones en lápiz. Una de ellas dice recuerdo de la visita de, pero sin que se pueda leer la fecha, pero que sin lugar a dudas tienen una cronología muy reciente. Más interesante ha sido el resultado del estudio de la estructura circular
que también vemos en ese sector. Esta estructura estaba hecha con grandes piedras unidas con mortero de cal, que se observa aquí en el suelo, y su limpieza y vaciado ha permitido constatar que se trata de un pozo de más de 10 metros de profundidad y factura tradicional. Aunque no ha sido posible establecer el momento de su construcción, los materiales que hemos localizado o identificado en su interior nos permiten confirmar que estuvo en uso hasta mediados del siglo XX, ¿vale? Desde las fases más interiores hasta épocas más recientes en la parte más superior. En realidad, sabemos ahora que fue colmatado en esta primera adecuación de la cantera en los años 90 para evitar posibles riesgos de caída. La única intervención en la sala septentrional del Clot tenía el motivo específico de esclarecer la cronología y la función de dos hornacinas excavadas en la pared occidental de esta zona. Desafortunadamente, no se halló ningún elemento que permitiera aclarar su función, aunque sí que podemos proponer que tuviera un sentido religioso por paralelos, sobre todo descubiertos en la cantera de Brothal, en Alemania, o por ejemplo en las canteras de Kilindroi, en Grecia, todas ellas en canteras, y que donde se ha podido confirmar una función, digamos, sacra y religiosa de estos elementos. En este caso, vuelvo atrás, solo el estrato superior de tierra vegetal proporcionó algo de cerámica, pero de nuevo nos encontramos en los siglos XVI y XVIII. Por debajo se halló un único y potente relleno que amortizó un sector aún no agotado, puesto que la roca presentaba aún bloques a medio extraer. Es posible, pues, que se diera en este lugar dos momentos de actividad extractiva, uno previo a las hornacinas, cuyos paralelos muestran que tendrían un sentido religioso, como hemos visto más adelante, y el otro posterior a estas, en el que la extracción continúa progresando en profundidad, que sería este. Además, los estudios más recientes que hemos podido desarrollar en Almédul se sitúan en el territorio, digamos, cercano a la cantera, aunque no en la cantera misma, pero no dejan de ser de excepcional interés para el estudio, para el conocimiento de su extracción y de esta producción del material pétreo. Se trata de la localización en la zona conocida como roca plana, que ya es significativo, roca plana en catalán como en castellano, pues es muy evidente a lo que se refiere, donde hemos localizado localizó en este caso en concreto Jordi López, mi compañero del ICA, codirector que les comentaba antes, una zona consistente en una plataforma de roca natural con una configuración muy concreta, cerca de la cual se documentaron algunas cerámicas. Este nombre revelador, esta plataforma, y el hecho de que actúa esta plataforma como rompeolas natural, ¿vale?, de un canal, de una especie de canal probablemente excavado aprovechando las fallas y fracturas naturales que presenta la misma formación rocosa aquí, ¿vale? Aquí vemos el canal, mucho más clara esta rectilínea, forma rectilínea, digamos, de sus lados, junto con el hecho de que se encuentra orientado hacia Tárraco, con contacto visual además, y en una zona donde las corrientes marítimas discurren en dirección hacia la ciudad, además con el hecho de que las prospecciones que llevamos a cabo en este punto nos permitieron también identificar algunos recortes casi cuadrangulares a lo largo de este borde interior, quizás encajes que podríamos relacionar con la posible presencia de grúas o incluso de algún tipo de plataforma relacionado con la recepción
barcazas o de chalanas o de algún tipo de embarcación que servirían o que tendrían la función de traer o llevar, perdón, estos bloques al médul. Nos hace pensar que muy probablemente, en efecto, se trataba de una zona donde la zona, digamos, de salida de toda la producción, la ingente producción de bloques de construcción que tuvieron lugar o que se extrayeron de esta cantera. Digo probablemente porque tenemos que recordar, bueno, son evidencias muy poco claras, es difícil trabajar porque están en continuo cubierto por el nivel del mar, que en este punto ha crecido respecto a la época romana. Esto también lo vemos en otras canteras de la zona. Pero no obstante, cabe recordar que la adecuación de este espacio, incluso aprovechando los elementos naturales, estas fracturas y estas vidas que comentaba, implica una inversión importante de trabajo, especialmente porque para trasladar bloques, como vemos en este grabado de época moderna sobre la producción de piedra o de material pétreo en las canteras de la Couronne, en Marsella, en Francia, pues vemos que mucha logística no se necesita para cargar estos bloques en los barcos necesarios para transportarlos. Una vez embarcados estos bloques, su dirección, evidentemente, o su destino era la ciudad de Tárraco, aquí vemos en el mapa, no muy lejos, y que a pesar de tener la presencia de la vía Augusta cercana a la cantera, esta capacidad o esta posibilidad de transportar los bloques por mar probablemente facilitó esa llegada de ingente y continua de material constructivo, sobre todo para la construcción de ese complejo monumental, ese foro superior, esa gran obra de prestigio, obra edilicia de prestigio de la edilicia pública de Tárraco, pero también las construcciones más vinculadas a la ciudad como capital, como colonia, ¿no? El foro de la colonia, que se sitúan en la parte baja de la ciudad, el teatro, etcétera, etcétera, e incluso todas las estructuras vinculadas a lo que hubiera sido el puerto romano, de las que no queda ningún resto actualmente. En conclusión, todo ello ha permitido avanzar de forma importante en el conocimiento de esta cantera. Por un lado, hemos visto que hemos podido definir su extensión y los sectores de extracción, pero sobre todo hemos podido obtener estos datos, estos horizontes cronológicos y esta idea de cómo progresaba la extracción. El primer y más significativo avance ha sido constatar esta fecha de época tardo republicana de esta sala meridional del Clot, que probablemente por esta misma cronología podríamos asociar o podríamos pensar que fue el punto de abastecimiento de la muralla romana de Tárraco, la única gran obra de este periodo cuya envergadura requirió tal cantidad de material. Un segundo horizonte se sitúa en época Julio-Claudia, concretamente en el segundo tercio del siglo I después de Cristo, y debe relacionarse con la monumentalización de la terraza superior de Tárraco y su conjunto provincial, del que venimos hablando también de vez en cuando. En este momento, la sala meridional del Clot ya ha dejado de cumplir una función de zona productiva, ¿no?, para convertirse en una especie de vertedero de esquirlas y restos de talla y zona de paso, como demuestran los diferentes estratos de circulación que hemos visto. Esto además implica que la área de extracción se había ya trasladado a otra zona, probablemente hacia norte, creando entonces la sala septentrional. También es entonces cuando se habilitan la rampa de acceso y el cobertizo contiguo. Esta rampa sería utilizada sin duda para la entrada y salida del personal, aunque por sus dimensiones no descartamos también que permitirá la salida de material pétreo, lo que no excluye a su vez el uso de grúas para la elevación de bloques en otros puntos o en otros momentos de la vida de la explotación.
También en este momento funcionarían la zona de taller o control de bloques al exterior de la cantera a tenor de uno de los pocos materiales arqueológicos identificados en esta excavación del montículo que les comentaba y que consistió también en una moneda de época de Tiberio. Y además, también en ese momento, quizás podríamos plantear en la existencia de un posible alojamiento efímero o zona de descanso de los trabajadores cerca de esa noria actual, donde se ha hallado un significativo conjunto cerámico y donde se encuentra, o donde hay presencia de agua. Parece interesante, además, la identificación de 3 pavimentos en esta zona de taller, por un lado, y 3 horizontes de actividad, o suelo cantera, más 2 de circulación, que comentábamos, hemos identificado en el centro o en la base del pináculo, aunque a día de hoy simplemente podemos constatar que eso existe sin que podamos llegar a relacionarlos entre ellos. Son pocos los datos absolutos posteriores al siglo I después de Cristo. Los escasos fragmentos tardoantiguos hallados, de nuevo, cerca de la noria, parecen indicar solamente una reocupación esporádica, pero hay que ser prudentes. Y dada la inmensa extensión que queda por excavar y que la piedra del Médul sigue estando presente en construcciones y producciones tarraconenses durante los siglos posteriores, no podemos descartar en otras situaciones, otros panoramas. Debemos saltar hasta el siglo XIX para encontrar de nuevo datos concretos de actividad en la cantera. Aunque estos se concentran en la zona de pasillo entre las 2 salas del Clot, como hemos visto hasta ahora, donde se concentran estos elementos relacionados con la obtención de agua, esa cubeta y este pozo. Esto es reflejo de estos trabajos de extracción que se desarrollarían probablemente en otros puntos de la cantera. Sin embargo, es imposible definir en cuáles. Lo que sí ya sabemos es que en este momento esta zona se convierte en una zona, digamos, de descanso y de recogida de aguas. La última fase de explotación tiene lugar en el siglo XX, cuando ésta adopta nuevos métodos utilizando dinamita y afectando gravemente varios frentes de sectores exteriores. Vemos aquí una imagen del vuelo aéreo de 1956 que refleja el alcance de estas explotaciones. Aquí vemos varios caminos, esto más oscuro es al Clot, y aquí vemos un camino que se dirige a una zona, a un frente en concreto, donde hemos detectado zonas reventadas por dinamita. En cualquier caso, es evidente que el volumen de extracción antiguo fue mucho mayor que lo calculado hasta el momento de realizar estas excavaciones, y que gracias a esta definición total del conjunto y a la localización de la base de la cantera hemos podido, digamos, recalcular, aumentando este volumen de extracción de unos 65.000 o 55.000 que se proponían antes de estos trabajos a unos 150.000 metros cúbicos de piedra, que corresponden a unas 350.000 toneladas de piedra. También hemos podido ver esta definición de la exploración, y aquí vemos, perdón, la muralla, y hemos podido definir esta cadena operativa, en la que no vamos a entrar en detalle porque es, digamos, quizás demasiado técnica, pero de la que sí podemos recalcar los diversos tamaños y formas de bloques documentados en contextos estratigráficos romanos que confirman el alto grado de adaptación de la extracción, de la producción de material pétreo a la demanda, y ya desde la primera fase de extracción, puesto que en el Médul no existen fracturas o planos de estratificación geológica que determinen estas variaciones. Por lo tanto, esto es el reflejo de una adaptación y de una economía de medios que además se refleja también en las zonas sin explotar por la presencia de cavidades kársticas dejadas en diferentes puntos de la cantera.
Por otro lado, queda clara la gran organización de la cantera en distintos espacios, además de los frentes de extracción y las áreas de circulación ya mencionadas. Y es interesante ver la gestión de gran cantidad de residuos de talla consistentes en esas esquirlas, fragmentos mayores o incluso bloques descartados. Estos residuos, como hemos visto, fueron depositados en montículos cónicos en zonas específicamente, seleccionadas en el exterior y de forma que no limitaran el crecimiento de la cantera hacia las zonas con mayor potencial por la calidad de la piedra. Además, como hemos visto, y eso es también altamente interesante, estos residuos sirvieron también para acondicionar la rampa de acceso y esas salas, y esa sala meridional, como zona de paso y de trabajo. Así que, además de los montículos que vemos, tenemos que reconocer o darnos cuenta de que la cantidad de residuos generados por esta actividad extractiva probablemente fue incluso mucho mayor. La disposición y espacio originalmente ocupado por el taller y zona de depósito de bloques al sur de la cantera es menos clara. Existe, está ahí, pero es menos clara porque tenemos que recordar que este montículo pudo ser el resultado del desplazamiento de bloques dispersos durante la construcción de la autopista. Sin embargo, como decía, por su situación en esta entrada de la rampa, fuera de la dirección de progresión de la extracción, la extracción progresa hacia norte, ¿vale? Y el hecho de que está orientada hacia la costa nos permite confirmar que se trata efectivamente de un espacio destinado a esta primera preparación, selección, organización de la producción antes de ser trasladada hacia el punto de embarque identificado en la costa y de allí hacia la ciudad. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el espacio de culto, esas hornacinas documentadas en el interior del clot, en esta área más interna, ¿vale? Elemento excepcional y testigo de los dos aspectos, o de los aspectos, más trascendentales relacionados con la vida y con el factor, humano de la cantera, más allá de la actividad productiva. A nuestro parecer, se trata efectivamente de un pequeño santuario rupestre en el que podemos suponer que se veneró al genius loci o a dioses relacionados con la naturaleza, tipo Silvano o Diana, o incluso quizás Hércules, divinidad que a menudo se relaciona con las canteras, hasta que perdió su valor sacro y fue de nuevo engullido por ese avance hacia norte de la extracción antes de ser definitivamente abandonado y colmatado. Todo ello ha sido, evidentemente, como les comentaba, integrado en esta rehabilitación y remusealización. Aquí vemos uno de los sectores, cómo se consolidan para que estos sondeos sigan siendo visibles para los visitantes del MEDUR. Y efectivamente toda esta información se volcó no solo en la definición de nuevos itinerarios que permitieran la visita ahora ya sí completa de todo este espacio de producción pétrea, sino también en los distintos elementos informativos, en los miradores o incluso en los tótems que jalonan estos recorridos. Además, todo ello ha permitido generar contenido de esta nueva aula de interpretación que se construyó junto a la cafetería del área de servicio y que en la que se puede visitar, en la que se puede visionar también una serie de audiovisuales que no solo incorporan este aspecto arqueológico, de antigüedad clásica, que no deja de ser el más fundamental o el más importante en ellos, sino también otros aspectos relacionados con el medio natural, la geología, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, nosotros no dejamos de recomendarles, si tienen la ocasión de visitar o de pasar cerca de la cantera del Olmedo de Tarragona, no dejen de hacer una pequeña pausa, una pequeña parada
y visiten este yacimiento fundamental. Para terminar, por si les interesa, hay pequeñas partes de este audiovisual colgadas en YouTube y les animo a que la visualicen si les ha sido de interés. Muchas gracias por su atención y gracias de nuevo al museo que ha hecho posible esta conferencia y estar con ustedes, compartir con ustedes todo lo que hemos conseguido y todo lo que hemos ido averiguando sobre este yacimiento tan excepcional en el contexto del panorama de la arqueología española. Muchas gracias.